Pues vamos a hablar hoy de una parábola del cual pues nos va a dar mucha enseñanza, mucho conocimiento, y se llama El tesoro escondido. Lo vamos a ir a buscar al libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 44 al 46. Mateo capítulo 13, versículo del 44 al 46. ¿Sí? Bien, hermanos, pues vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si por un momento nos encontramos el tesoro más valioso? Hemos visto en otros tiempos, vimos cuando veíamos en la juventud películas, veíamos los tesoros, ¿verdad? Como los piratas robaban los tesoros y eran grandes tesoros. Como la gente en otros tiempos, a mí todavía me tocó un poquito de ese tiempo, la gente no guardaba su dinero en los bancos, sino que la mayoría de gente lo guardaba bajo tierra o lo guardaba en los lugares donde podían esconderlo, ¿verdad? Se decía que había gente que guardaba su dinero en los colchones, que guardaba su dinero bajo las losetas, o lo empotraba en las paredes. Pero muchas veces la gente fallecía y nunca sabían que ese tesoro había estado ahí por muchos años. ¿Qué haríamos nosotros si hubiéramos encontrado un tesoro muy valioso, hermanos? ¿Qué hubiéramos hecho cuando encontráramos ese tesoro, el cual nos iba a sacar de toda dificultad económica, que nos daría toda la libertad para hacer lo que quisiéramos? Quizá haríamos lo que dice este versículo, ¿verdad? Pero ustedes saben que el Señor está dando un ejemplo terrenal para hablar de una verdad espiritual, ¿sí? Y cuando Él habla de las parábolas, nos está diciendo algo que muchas veces no es revelado a las demás personas, solamente a nosotros, a los que Él ha hecho el llamado, a los que Él le quiere hablar, a los que Él quiere declararle el misterio de las parábolas. Por eso es importante que cuando el Señor nos esté hablando, pongamos mucha atención, porque quizá Él nos está dando a nosotros de esa oportunidad de que sea revelada a nosotros el misterio, en este caso, de esta parábola. Vamos a rogarle al Señor, vamos a orar, vamos a pedirle que hoy nos revele, que nos hable a nuestro entendimiento, que podamos comprender bien su palabra. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirnos estar aquí reunidos, buscando de tu palabra, Señor, que mucha falta nos hace, es nuestro alimento para nuestro espíritu de cada día, Señor. Padre, te rogamos que hoy nos hables, que sea tu Espíritu Santo
revelándonos tu misterio, Señor. Ayúdanos, danos luz, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Señor. Y ayúdanos para que verdaderamente la tomemos como el tesoro más valioso que hayamos encontrado en nuestra vida. Y de la misma manera lo sepamos valorar y que la pongamos por obra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos. Dice el versículo 44: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Esto nos está hablando donde nosotros hemos caminado en nuestro diario vivir y vemos que en nuestra búsqueda por encontrar las cosas del Señor, pues se nos van los años, pasa el tiempo, pasa la vida y no encontramos todavía lo que necesitamos para llenar el vacío de nuestros corazones, para darle una razón de vida a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Entonces, así como este señor que dice que estaba allá en el campo y halló ese tesoro, ¿verdad? Y dice, y lo esconde de nuevo, y gozoso va por él, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿A qué se refiere en lo espiritual, hermanos? Ustedes saben que nos está dando un ejemplo terrenal, pero en realidad, ¿qué se está refiriendo nuestro Señor cuando nos está dando esta parábola? Porque esta es palabra de Cristo. Se está refiriendo al verdadero tesoro. ¿Y cuál es el verdadero tesoro, hermanos? El conocer del reino de Dios. El conocer la verdadera riqueza. Porque el mundo es pasajero, todos lo sabemos. Eso, vamos a vivir, ¿cuánto quieres vivir? ¿80, 90 años? Y después se acaba nuestra vida. Entonces el Señor nos está hablando de un verdadero tesoro. Y ese tesoro es el reino de Dios. Del cual dice, cuando el Señor te está haciendo el llamado como este momento, te está diciendo, hay un tesoro más valioso que no te puedas encontrar en la tierra. Hay uno más. El tesoro que tú te puedas encontrar en la tierra no tiene tanto valor como el tesoro que yo hoy te estoy dando a conocer. Y ese es el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿tú qué harías cuando la oportunidad se te da que te está diciendo el Señor, aquí está el verdadero tesoro, el cual vale la pena que tú vayas? Y cuando dice que vende todo, ¿sí? Va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está diciendo lo siguiente, hermanos. Si tú en lo personal tenías planes para tu vida y tu prioridad eran tus planes personales, ahora que el Señor te está presentando un tesoro único y especial, tienes que cambiar tu rumbo de vida hacia donde ibas. Ahora tienes que tomar ese tesoro especial para ti, porque es único y es valioso y es la oportunidad que tienes en tu vida. Quizá ustedes no saben, pero el Señor nos da una oportunidad. Yo en lo personal les puedo decir que mucho tiempo busqué de Dios, mucho tiempo.
y me metí en diferentes grupos, conocí diferentes agrupaciones y nunca tuve esa llenura, nunca pude tener ese verdadero evangelio hasta el día que el Señor me dio esa oportunidad y yo no la desprecié, y esa oportunidad es la que todos nosotros debemos tomar cuando venga a nuestra vida y apreciarla de tal manera como ese tesoro tan valioso que solamente nos llega una vez en nuestra vida. Por eso el Señor nos muestra ese tesoro valioso como algo que nunca más vamos a poder tener en toda nuestra vida. No vamos a tener la oportunidad más que una sola vez en toda nuestra vida. Y por eso es necesario que cuando el Señor nos está hablando de la oportunidad, no la desechemos. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ir al libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Versículo del 1 al 6. Un ejemplo de cómo a alguien le llegó la misma oportunidad. Él tenía planes. Este personaje tenía planes personales, ¿verdad? Hechos capítulo 9, de versículo del 1 al 6. Él tenía planes de su vida, y aquí lo vamos a leer. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ustedes saben que Pablo era Saulo anteriormente, ¿verdad? Él era Saulo, después fue Pablo. Pero cuando fue Saulo, él dependía de los fariseos. Y él obedecía a los fariseos y él cumplía órdenes de los fariseos. Y una de las órdenes que él estaba cumpliendo es la persecución de los discípulos del Señor. Y todo aquel que se convertía a Cristo los perseguían y los perseguían a muerte. Él en sus planes estaba cumplir las ordenanzas de los fariseos. Entonces él va y les pide, dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa es la oportunidad que yo les digo, hermanos, que el Señor está haciendo el llamado hoy a que tú, si tienes planes en lo personal, tienes proyectos en lo personal, cuando el Señor te está diciendo hay algo más importante para ti, hay algo más valioso para ti, hay algo que verdaderamente vale la pena para tu vida, es algo que verdaderamente te va a dar felicidad, paz, tranquilidad, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Hay algo más. Lo que tú estás buscando no es lo que tú crees que vas a lograr con lo que estás haciendo. Esa felicidad que tú crees que vas a lograr, no lo vas a lograr con tus propios planes, sino hay planes más grandes. Y aquí vino, dice, le rodeó un resplendor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo ya no estaba en la tierra, ¿verdad? El Señor ya había resucitado y ya había ascendido al cielo. Y entonces el Señor tenía planes para Pablo. Y Pablo tenía sus propios planes, ¿verdad? Y los planes de Pablo eran totalmente contrarios a la voluntad de Cristo. Porque Saulo lo que quería es acabar con todos los seguidores de Cristo. Pero no sabía que Cristo tenía algo para él importante. Entonces, le dice en el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces significa patadas, hermanos. Y aguijón, pues ustedes saben, es una punta, ¿verdad?, de metal. Entonces le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le está diciendo? Todo lo que hagas en nada me va a dañar y todo va a ser contra ti, contraproducente contra ti. Y entonces, él temblando, ¿quién temblando? Saulo. Y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso mismo es lo que hoy el Señor nos está diciendo. Está hecho el llamado. El tesoro está puesto. Está listo para ti. La palabra de Dios está llena de sabiduría, llena de conocimiento, ¿sí? Y ahí está el mayor tesoro que tú puedas encontrar. El llamado está, ¿sí? Pero hay dos respuestas que tú me puedes dar, o que tú le puedes dar al Señor. Tú puedes decir, otro día, Señor, porque hoy tengo muchos planes todavía por resolver. O puedes decir, como dijo Saulo, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta está en nosotros, hermanos. La solución está en nosotros. ¿Tú qué quieres? ¿Seguir tu vida como la sigues? ¿O quieres ya ahora servir al Señor? El Señor no te dice, deja de hacer lo que estás haciendo. No. El Señor dice, haz lo que estás haciendo y ahora sírveme también. Porque Saulo, a pesar de que su vida la dedicó a servirle al Señor, a anunciar el Evangelio, él trabajaba como cada uno de nosotros. Él hacía tiendas y las vendía. ¿Para qué? Para que él pudiera sostenerse a él y a las personas que lo acompañaban. Así lo dice en otros versículos más adelante. Él no vivía de anunciar la palabra de Dios, no. Sino que él tenía su propio trabajo. Dice, mientras mis manos tengan fuerzas, voy a trabajar para no ser carga de nadie. Ese es un verdadero cristiano. Entonces el Señor no te dice, deja de hacer lo que haces. No. Lo que te dice es, ahora, la parte principal de tu vida es servirle a nuestro Señor. Hacer la voluntad de Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a nosotros nos vaya bien. Dios, recuerden, Dios es Dios con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Nada cambia. Entonces nosotros necesitamos de Cristo. ¿Para qué? Para que a nosotros nos vaya bien. Para que a tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas les vaya bien. Para que la bendición venga sobre de ti. ¿Sí? Apenas hablamos del Salmo 91, ¿recuerdan? ¿Sí? Si vivimos a la sombra del Omnipotente, ¿sí? Entonces tendremos
todo cubierto. No habrá temor, no faltará provisión, estaremos cubiertos, Él peleará nuestras batallas, Él nos protege, Él nos cuida, nos fortalece, nos anima, todo tenemos de Él. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tomar ese tesoro y poner por obra en nuestra vida el hacer la voluntad de nuestro Señor. No podemos utilizar a nuestro Señor Jesucristo solamente como un uso de vez en cuando, o porque tengo necesidad, voy al Señor y le pido. No. El que vive el cristianismo, vive para siempre el cristianismo. Es una nueva vida. Es una vida totalmente ajena a la que tú vienes llevando. En el libro de Filipenses, capítulo 3, seguimos hablando de Pablo, ahora ya es Pablo. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si estimábamos algo importante, valioso de nuestra vida, de lo que tenemos, cuando encontramos el verdadero sentido de nuestra vida y le damos valor al verdadero tesoro, entonces debemos estimar por basura todo lo que somos, todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos y usamos cada día solamente nos sirve para vivir en esta tierra. Pero más de eso no tiene sentido entregar nuestra vida, nuestros años, nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo para terminar envejecidos y el día que partamos de esta tierra no nos llevemos absolutamente nada. Así veía Pablo después de haber sido convertido. Cuando le vino la luz, ¿verdad? Lo primero que hizo fue humillarse delante del Señor y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de ahí, Pablo cayó en arrepentimiento, fue bautizado y entonces recibió instrucciones del Señor. Y toda su vida fue entregada para servirle a Cristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 19. Otro ejemplo, hermanos. Capítulo 19, versículo del 27 al 30. Mateo 19, del 27 al 30. Otro ejemplo, hermanos. Y dice la palabra lo siguiente: entonces respondiendo Pedro les dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo,
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y hay una advertencia ahí, hermanos. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. ¿Qué está diciendo, hermanos? La carrera del cristiano es toda la vida. Porque vemos cómo muchos se convierten a Cristo, muchos toman decisiones y dicen, llega la luz a su entendimiento y dicen, hay razón, la palabra de Dios tiene razón, voy a tomar mi decisión. De aquí en adelante, todo lo que yo estimaba valioso para mí perderá valor. Ahora voy a seguir a mi Cristo, voy al arrepentimiento, pido perdón al Señor, perdono a todo aquel que me ha ofendido, ¿sí? Restituyo si algo tengo que restituir, me bautizo, ahora voy a servirle a mi Señor. Yo sé que tengo mi vida, tengo mi esposa, mis hijos, tengo mi trabajo, lo sé, y con eso lo voy a cumplir, lo voy a hacer, porque también es mandato del Señor. Pero ahora, lo más importante para mí, para mi vida, es servirle a mi Señor. Y yo, donde quiera que esté, yo siempre he de anunciar la palabra del Señor. Porque no necesariamente necesitamos para servirle al Señor estar en un lugar como estamos, como en este momento yo estoy aquí. No. Para servirle al Señor es hablar, abrir tu boca y anunciar el Evangelio a toda persona que tú conozcas. Es tan sencillo decirle, ¿tú conoces de Cristo? ¿Sabes quién es Cristo? ¿Sabes lo que hizo por nosotros? ¿Sabes que si nosotros no nos arrepentimos podemos ir al infierno? Pero por medio de Jesucristo, Él nos dio una oportunidad, porque Él murió en la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Pero gracias a Él, tú y yo podemos ser perdonados. Son cosas elementales que todos lo sabemos, pero no todos queremos abrir nuestras bocas, ¿verdad? No todos queremos anunciar el Evangelio, por pena, por vergüenza, porque qué me dirán, porque me puedan insultar. Pero si ustedes no lo quieren intentar, es como si estuvieran negando a Cristo. Y dice el Señor que el que lo niegue, Él también nos negará delante de su Padre. Entonces nosotros tenemos esa necesidad de que tenemos que abrir nuestras bocas delante de cualquier persona y anunciar la palabra. No necesitas ser muy estudiado, no necesitas conocer mucho de la palabra de Dios. No. Lo que necesitas saber es lo elemental, que hay un Cristo, un Señor y un Salvador, y que por medio de Él todos podemos ser salvos. Es sencillo, es fácil, ¿sí? Y que es convertido, puede testificar de su propia vida. Puede decir, mira, yo fui esto, fui lo otro, fui así, nada me podía cambiar hasta que conocí a Cristo. Hasta que quedé rendido delante de sus pies y Él tuvo misericordia de mí y me perdonó. Y ahora yo he cambiado y ahora tengo una vida nueva gracias a Él. Yo fui así, pero ahora ya no. He cambiado mi vida. Gracias a mi Dios, a mi Señor. Entonces el Señor dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese es un verdadero tesoro. Un verdadero tesoro tan valioso. Déjeme
leerles. Vamos a ir al libro de Job, porque quiero que entendamos cómo es mucho más valioso la palabra de conocimiento, la sabiduría del Señor, que cualquier tesoro más preciado en la tierra. Job, capítulo 28, versículo del 12 al 19. Del 12, Job 28, versículo del 12 al 19, dice la palabra: ¿Mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. La sabiduría del Señor, conocer de su reino, conocer de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más valioso que todo hombre o mujer puede conseguir o deben conseguir encontrar aquí en esta tierra. ¿Sí? Cuando el Señor dice: el que haya dejado padre o madre, esposa, esposo, hermanos, no está diciendo que ha dejado. No, lo que está diciendo es que primero es Dios. ¿Por qué eso, hermanos? Porque si tú te entregas al Señor y tú das todo por Él, Él también te dará todo lo que tú necesitas. Dice el Señor: el que me honra, yo le honro. El que me da mi lugar, yo le respondo. ¿Sí? El que da todo por mí, despreocúpese, que yo le daré lo necesario. ¿Sí? Primero busca el reino de Dios, y todo lo demás de tu vida, Él te lo dará. Te lo añadirá conforme a su voluntad, porque conforme a su voluntad es lo mejor para ti y lo mejor para mí. Entonces, si tú te entregas al Señor, Él siempre te va a dar primeramente la sabiduría, que vale más que las piedras más preciosas. Y si tú tienes sabiduría, ten la confianza de que vas a llevar un hogar con sabiduría, rectamente, con amor. Vas a llevar un hogar que tus hijos, tu familia también aprendan a amar a Cristo. Pero un hombre sin Cristo, un hombre sin sabiduría de lo celestial, no puede llevar un hogar feliz. Por eso la necesidad de que nosotros llevemos primero a amar. Tenemos que aprender a amar a Cristo, a servir a Cristo. ¿Sí? Que sea Él el que ocupe el primer lugar en nuestra vida, para que todo lo demás se añada y nada nos falte. No podemos poner a Dios en segundo lugar, en tercer lugar, no. Debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y Él va a ordenar nuestra vida. Él va a cambiar todo lo que está mal. Te va a quitar tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Te dará todo nuevo. Y con eso, entonces, y solo entonces, vas a poder ver cómo hay cambio verdadero en tu vida.
y en tu casa, y en tu familia, y en tus proyectos, en tus planes, en tu trabajo. El hombre está tan acostumbrado a hacerlo todo él en sus fuerzas, y él quiere resolver. Pero cuando conoce a Cristo, él sabe que el hombre por naturaleza siempre quiere cometer pecado. Entonces por eso es necesario que nosotros nos entreguemos, que nuestra vida sea entregada a Él, para que Él sea el quien gobierne nuestra vida, sea el que gobierne nuestro hogar, sea el que gobierne nuestros hijos. Solamente a través de Él podemos nosotros lograr una vida plena, una vida verdadera, una vida justa. Por eso les digo que todo es Cristo, porque Él es el ejemplo a seguir, ¿verdad? Él es el camino. Cuando dice Él es el camino, es que toda la palabra de Él la tenemos que llevar a cabo. Él es la verdad, Él no dice mentiras. Conforme a como Él habla, así debemos seguirle. ¿Sí? Si Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, así tenemos que ser, mansos y humildes de corazón. Y la humildad es obediencia. La humildad no es soberbia, no es altivez, no es orgullo, no, es someterse a la voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre humildes, reconociendo su grandeza y también nuestra bajeza. Si aprendemos así, les aseguro que ese tesoro verdaderamente les dará una grande felicidad, tanto espiritual como terrenal. A veces se escucha bien, se escucha claro, se entiende, pero cuando vamos a la vida normal, todo cambia. ¿Por qué? Porque somos absorbidos por las circunstancias de la vida, por los problemas de la vida, por las cosas que nos están pasando cada día. Y dice uno, no, pero es que, pues yo sí quiero, pero ahorita en este momento no puedo, porque así están las cosas, y no puedo salir de esta, y cómo voy a servirle al Señor si todavía tengo muchas cosas por resolver. Y entonces vuelven otra vez a la vida normal. Pero no es así. Solo que no quieren confiar en el Señor. No creen que el Señor puede hacer un cambio radical en su vida de ustedes. Pero habemos, hermanos, habemos quienes podemos testificar que verdaderamente Dios hace grandes cosas, maravillosas cosas, y nos da tantas bendiciones que no podemos negar decir que el Señor nos ha dado todo. ¿Por qué? Porque un día decidimos, así como Saulo, decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo sé que a veces hay resistencias, como todo humano, ¿verdad? Tenemos resistencias y a veces nuestros planes no conjugan con las cosas que queremos hacer para el Señor. Pero cuando decidimos seguir a Cristo, hacer su voluntad, les aseguro que todo va a cambiar para bien para ustedes y para su familia. Solo que necesitamos decidir y poner por obra su palabra. Recuerden, la palabra de Dios es sabiduría. Y ya lo dijo Job, vale más que el oro y que todas las piedras preciosas que tú puedas imaginar tener. Mucho más vale más la sabiduría del Señor. Es la oportunidad que hoy nos da, ¿sí? Ahí está el tesoro. Y hoy el Señor nos lo está declarando. No está oculto, ¿sí? El Señor dice que a través de su palabra está su sabiduría. Y si seguimos su sabiduría, entonces serviremos
muy bien a Cristo y Él bendecirá todo en nosotros. Va a depender de nosotros decir sí o no. ¿Sí? Hay muchas cosas que testificar que hemos vivido, hermanos, de cómo el Señor nos libra de tantas cosas, cómo nos sana, cómo nos libra de accidentes, cómo no nos deja sin bendecirnos, siempre nos bendice, siempre nos protege, siempre nos cuida, siempre nos provee. Todo porque decidimos seguir a Cristo. Nada nos falta. Hoy el Señor nos está hablando, hermanos. Esperamos en el Señor que pues esa luz que le llegó a Saulo también nos llegue a todos nosotros y podamos poner por obra su palabra. No dejen de leer la palabra. La palabra es el alimento espiritual. Tenemos que leerla diario. Propónganse 10 capítulos diarios y lean la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Quien se lo haya propuesto, gloria a Dios. Gracias a Dios, porque tú vas a recibir grande sabiduría. ¿Sí? Y Él te va a ayudar a mejorar mucho en tu vida. Vamos a dar gracias, hermanos. Padre, oh Señor, cuán grande y maravilloso eres, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que para nosotros no está oculta, porque vemos, Padre, en otros países que en estos tiempos aquel que lee la palabra, aquel que busca de ti, es perseguido a muerte, Señor. Y en este país todavía nos permites tenerla cerca para poder leerla. Nos das la oportunidad de ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Gracias por este tesoro tan valioso, Señor. Incomparable. No hay nada más valioso que conocer de ti, que conocer de tu reino y conocer de tu sabiduría a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a todos. Ayúdanos para que podamos poner por obra todo lo que tú nos dices en ella. Que se haga tu voluntad en nosotros. Y te damos nuestro libre albedrío, Señor, para que conforme a como a ti te agrada, nosotros podamos vivir sabiendo que todo lo que viene de ti es para nuestro bien. Padre, te damos gracias. Bendice a nuestros hermanos, quienes se vayan a sus hogares. Los que se quedan, bendícelos también, Señor. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén y amén. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?